Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestra invitada del amparo en revisión 385/2016. Se trata de un pronunciamiento que nos va a permitir reflexionar y comprender también el derecho a la salud, un derecho muy relevante, como es obvio y sabido por todas y todos ustedes, pero también, y de manera lamentable creo yo, un derecho muy actual pues por todo lo que nos ha sucedido en los últimos meses, en el enfrentamiento de esta pandemia por COVID-19. Así que ahí va a estar la reflexión alrededor de esta sentencia, que también nos va a permitir traer a colación cuestiones procesales del juicio de amparo, temas vinculados con la prueba pericial y la manera en la que el conocimiento experto se valora por parte de juzgadoras y juzgadores. Así que, en fin, se trata de un conjunto de temas muy, muy amplios que la propia sentencia suscita, y para entender los alcances, para entender el significado de esta importante resolución, le doy la bienvenida al programa a Adriana Carmona. Adriana, bienvenida a tu programa, ya lo dijo la Corte. Hola Miguel, muchas gracias. Aquí muy contenta de estar nuevamente con ustedes, sobre todo para hablar de un asunto, como tú mencionas, tan interesante y bueno, muy trascendente en materia de derecho a la salud. Sin duda, y nosotros también muy contentos de que nos hagas favor nuevamente de disponer de tu tiempo para entender, sobre todo entender el alcance de esta sentencia. Adriana, se trata de un amparo en revisión. Creo que esto es importante. Cuéntanos un poquito a partir de cómo, a partir de qué hechos se configura la litis y cuál es el planteamiento que las partes quejosas realizan ante el juzgado de distrito, que conoce en un primer momento del planteamiento de la demanda de amparo. Por favor, Adriana. Así es, mira, el amparo en revisión que resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene su origen en un juicio de amparo indirecto, como tú mencionas, que fue promovido por 15 quejosos menores de edad y también sus padres, digamos, por propio derecho y en representación de estos menores de edad. Es importante tener presente determinados antecedentes del asunto. En el caso, estos menores todos son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y en la demanda manifestaron padecer una enfermedad denominada hemofilia, que también es interesante tener presente algunas características de esta enfermedad que, bueno, lamentablemente causa muchísimas afectaciones a la movilidad, porque se trata de personas que no cuentan con un factor suficiente de coagulación en sangre, y eso provoca que con mucha facilidad tengan hemorragias internas y externas también puede ser, pero esas hemorragias causan afectaciones en articulaciones y en músculos. Entonces ellos requieren medicamentos a la mano de inmediato para controlar esa hemorragia que, a diferencia de las personas que no padecen esta enfermedad, cuando tienen un sangrado, es un sangrado muy prolongado derivado de esta falta de coagulación. Entonces, bueno, al padecer esta enfermedad, ellos se atienden en el Instituto Mexicano del Seguro Social como derechohabientes, y entonces señalan como actos reclamados en la demanda de amparo la revocación de la entrega del medicamento en el domicilio. Ellos venían recibiendo por parte del IMSS ese medicamento directamente en el domicilio, derivado de la necesidad de tener ese medicamento pues a la mano ante cualquier situación de hemorragia, ¿no? Eso por una parte, y también que el tratamiento que estaban recibiendo era, digamos, inadecuado, o que no era conforme ya con sus necesidades. Incluso ellos refieren que no era acorde a su talla, a su peso, a su edad, y que incluso no estaban recibiendo, rehabilitación, ¿no? En cuanto a las afectaciones generadas por esta enfermedad.
pero además señala una multitud de actos reclamados relacionados con la falta de, con la contratación de una persona moral encargada de esta entrega de medicamentos a domicilio, así como todas aquellas cuestiones previas de las que deriva esta contratación, relacionadas con la adjudicación directa, la práctica de licitaciones públicas, contratos y diversos actos que finalmente provocaron, digamos, esta revocación de entrega del medicamento a domicilio, por una parte, y por otra, que ellos consideren que el tratamiento y la atención médica recibida no es la adecuada. Entonces, ellos promueven juicio de amparo, son 15 menores de edad, promueven juicio de amparo contra esos actos respecto de una gran cantidad de autoridades, todas en materia de salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues es un asunto, en principio, pues bastante amplio, ¿no? Derivado de la gran cantidad de autoridades que participaron durante el procedimiento del juicio de amparo. Por supuesto, casi todas rindieron informe justificado. Hubo ampliación de demanda derivado de esta información recibida en informes justificados. Relacionada esta ampliación en materia de los contratos que llevó a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de continuar con la entrega del medicamento a domicilio. Y bueno, finalmente, durante este procedimiento también se ofrecieron la prueba pericial en especialidad médica en hematología, a efecto de demostrar que el tratamiento recibido no era el adecuado y que no era oportuno y que no había rehabilitación, todo esto. Y bueno, finalmente fue un procedimiento largo porque no fue sencillo encontrar peritos especializados en materia de hematología. Fue muy complicado para el juez de distrito encontrar perito oficial. Las partes, tanto autoridades responsables como la parte quejosa, también ellos presentaron a su perito. Entonces hubo 3 dictámenes periciales y bueno, finalmente se dicta sentencia. Y el juez de distrito, respecto de algunas autoridades, toda vez que manifestaron que no eran ciertos los actos reclamados, sobreseyó en el juicio de amparo por inexistencia de actos, y respecto de otras, sobreseyó también en el juicio al considerar que no tenían el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Pues obviamente la quejosa, inconforme con esta sentencia, interpone recurso de revisión del que conoce un tribunal colegiado. Sin embargo, la parte quejosa solicita la facultad más bien que la Suprema Corte ejerciera su competencia originaria para resolver este amparo en revisión, y bueno, la segunda sala determina atraer el asunto, y es así como el asunto llega en amparo en revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perfecto, muchísimas gracias, Adriana, por este planteamiento para que podamos entender pues de qué se trataba el caso y efectivamente, como tú lo has descrito con mucha claridad, cómo es que llega a la Suprema Corte. Te planteo ahora, en la sentencia, Adriana, la Corte, ya cuando entra pues al estudio, al análisis del fondo del tema, en primer lugar aborda el derecho a la salud. Y quiero pedirte un comentario sobre este punto porque me llama mucho la atención cuando la Corte señala, aunque pueda parecer obvio, pero más vale decirlo y sobre todo apuntarlo para quienes nos ven. Dice la Corte en la sentencia, el derecho a la salud es un derecho humano de carácter complejo. Hay una cierta complejidad en el derecho a la salud, por un lado, y por otra parte, también me llamó mucho la atención cuando la sentencia afirma que el derecho a la salud tiene un carácter instrumental para proteger otros derechos. Es decir, aunque la salud es algo valioso en sí mismo, y es un derecho humano, pero a su vez el tener garantizado el derecho a la salud nos permite instrumentalmente tutelar otros derechos. Un comentario sobre esto, Adriana, el derecho a la salud como derecho humano de carácter complejo y a su vez instrumental para la satisfacción o salvaguarda de otros derechos, si fueras tan amable.
Así es, Miguel. Sí, sí, así como comentas, sí, en efecto, el derecho humano a la salud es un derecho complejo. ¿Y por qué? O sea, este derecho no solo consiste, digamos, en estar sano, sino que para garantizar este derecho, el Estado tiene distintas obligaciones, puesto que debe entenderse que el derecho a la salud está, o sea, implica un bienestar físico, un bienestar psicológico, incluso se habla de un bienestar social, ¿no? Entonces, es en esta integralidad, digamos, que el Estado garantiza el derecho a la salud y en ese sentido está obligado a tomar medidas a efecto de garantizar de manera integral este derecho. Y ello, por supuesto, pues deberá hacerlo a través de la legislación respectiva, ¿no? De la aplicación de esa normatividad, de la elaboración de políticas públicas y sobre todo, pues de permitir y lograr el acceso a la población a estos hospitales, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es así que logra garantizar el derecho a la salud. Y bueno, este derecho también, o sea, como tú bien comentabas hace un momento, no solo es un derecho en sí mismo, sino que es instrumento para el ejercicio de otros derechos. Y bueno, el cumplimiento de este derecho habla mucho de un Estado, ¿no? De un Estado y su progreso, porque es, a través de este derecho, por supuesto, al tenerlo garantizado, ello nos permite el ejercicio de distintos derechos. Por ejemplo, podemos decir el derecho a la educación, a lo mejor, ¿no? A lo mejor sí es estos menores, digamos, aterrizando el derecho a la salud en el caso concreto, si los menores quejosos en este asunto no les está garantizado este derecho a la salud, por supuesto que ello se va a ver reflejado en el ejercicio de su derecho a la educación, ¿no? O al disfrute, digamos, a lo mejor del medio ambiente, al esparcimiento, ¿no? Digo, entre otros más derechos, ¿no? Considerando que son menores. Entonces, por eso es que se señala que el derecho a la salud no solo es un derecho a estar sano, sino que es instrumento para el ejercicio de otros derechos. Y bueno, eso también radica en estos principios establecidos en el artículo primero constitucional, que establece estos principios de universalidad, de interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, ¿no? Justamente conforme a este principio de interdependencia, es que, pues, de pronto el respeto de un derecho implicará seguramente el respeto de más derechos, ¿no? Y por el contrario, la violación de uno seguramente va a implicar la violación de más derechos. Entonces, por eso, o sea, ante esta interdependencia o ante el principio de indivisibilidad de derechos humanos, pues también de ello podemos advertir que el ejercicio del derecho a la salud también es instrumento para el ejercicio de otros derechos, ¿no? Oye, y me parece de gran relevancia esto que apuntas en el sentido de que el grado de tutela o de satisfacción o de garantía del derecho a la salud habla mucho del tipo de Estado que tenemos. Y Claro que sí. esto es importantísimo porque al final el hecho de que las personas, vaya, los habitantes de un país puedan tener satisfecho, atendido su derecho a la salud, que tengan acceso a esto que mencionabas, infraestructura hospitalaria, que tengan acceso a tratamientos médicos, que puedan beneficiarse de políticas públicas en materia de salud, pues nos habla de grados de desarrollo, nos habla de un bienestar compartido socialmente, un bienestar que no es exclusivo de quien pueda pagarlo o de quien pueda incluso atenderse en un hospital de otro país más desarrollado, etcétera, sino que nos pone frente a un espejo, y nos dice quiénes somos y qué hemos logrado en el proceso civilizatorio, ¿no? En la evolución del género humano. Así que esta parte me parece extraordinariamente importante. Te planteo otro asunto en el orden precisamente, Adriana, del desarrollo argumentativo de la sentencia, que tiene que ver con una especie de diálogo,
lo voy a calificar así, como un diálogo que hace la segunda sala con el derecho internacional de los derechos humanos. Por ahí hay una mención muy relevante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ahí también hay un uso muy puntual, muy pedagógico, por cierto, de la observación general número 3, que determina las obligaciones generales de los estados del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, de otra observación general, la 14, en materia de derecho a la salud. En fin, parece que la Corte se apoya no solamente en nuestro ordenamiento jurídico interno, porque, bueno, tú misma citaste el artículo 1, está el artículo 4, está la Ley General de Salud, tenemos una estructura normativa densa en materia de derecho a la salud, pero aquí la Corte voltea y dice, además de todo esto, tenemos un derecho internacional de los derechos humanos. Cuéntanos esa parte tan importante de la sentencia. Sí, Miguel. Sí, así como tú lo comentas, en efecto, no, la sentencia no solamente se funda sus consideraciones en preceptos constitucionales, sino que también acude a normatividad internacional que nos resulta vinculante porque el Estado mexicano es parte, ¿no? En la sentencia se cita en gran parte el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como algunas las observaciones que tú señalas del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque en estos documentos se está muy puntualmente desarrollado el derecho a la salud, sobre todo tratándose de menores, e impone a los estados una gran cantidad de obligaciones a efecto de garantizar de manera integral el derecho a la salud. En estas observaciones se establece, digamos, obligaciones mínimas o obligaciones que pueden considerarse como un piso mínimo a cumplir por parte de los estados como obligaciones progresivas. Y también aquí se argumenta que cuando los estados, a lo mejor por su situación económica, no están en posibilidad de dar cumplimiento a la garantía de estos derechos, los estados deben demostrar que están en una mala situación económica o que no están en posibilidad de cumplir, pero bueno, a ello no les quita la responsabilidad de buscar las maneras o tomar las medidas necesarias para lograr ese cumplimiento. Ahora, una vez que ha cumplido con ese piso mínimo o con esa obligación inmediata establecida en estos documentos internacionales, debe establecer medidas a lo mejor a largo plazo, de tal manera que también debe cumplirse con este principio de progresividad, ¿no? que señalábamos anteriormente. Y bueno, se acuden a estos documentos internacionales porque también debemos tener presente que con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues ahora el parámetro de regularidad constitucional en esta materia, pues lo integran tanto la Constitución, nuestra Constitución, como documentos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, si bien se trata de derechos económicos, sociales y culturales que originalmente habían sido considerados como no derechos, digamos, como de primer orden, ¿no? A diferencia de los políticos, lo cierto es que en la actualidad ya no hay grados de derechos humanos, sino que todos los derechos humanos forman un solo conjunto, ¿no? Y en ese sentido, los estados están obligados a dar cumplimiento a unos y a otros. Oye, y fíjate, esto que mencionabas de los momentos de crisis, ¿no? La falta de disponibilidad de recursos económicos, que un estado pudiera decir, oye, pues es que ya no me alcanza, ¿verdad? Ya no me alcanza, ya no puedo dar este nivel de cobertura o este nivel de garantía a los sujetos titulares del derecho a la salud. Pero es importante precisar, la sentencia lo hace, que esto está sujeto a acreditación y a prueba. Es decir, claro. Si tú dices que ya no te alcanza, que ya te dices, bueno, pues tendrás que probarlo, tendrás que demostrarlo, ¿eh? Y esto también es una puntualización
que la sentencia hace, que es muy relevante porque de otra forma sería una escapatoria muy sencilla, ¿no? Sería una escapatoria fácil, pues no tengo dinero, uy, mira, yo quería tutelar el derecho a la salud o el derecho al medio ambiente o el derecho a la educación o a la vivienda, pero me quedé sin dinero. La Corte, Adriana, es muy puntual, ¿no? En esta exigencia de decir, bueno, estamos abiertos a debatir esto. Obviamente puede haber situaciones difíciles, en la historia las ha habido, pero está sujeto a acreditación. Vaya, no basta con que se manifieste por parte de las autoridades y ya se admita como tal, como si fuera un hecho, ¿verdad? También en eso la sentencia es muy, muy detallada, ¿verdad, Adriana? Claro, sí, Miguel. En efecto, o sea, la carga de la prueba corresponde a la autoridad cuando argumenta esa falta de recursos, ¿no? Y bueno, en la sentencia también se establece que los estados deben cumplir con el máximo desarrollo del derecho a la salud, ¿no? Y bueno, como tú mencionas, cuando un estado argumenta esa falta de recursos, a él le corresponde la carga de la prueba de demostrar que efectivamente se encuentra en esa situación. Y bueno, ello, como tú mencionas, no lo releva de cumplir con la obligación de garantizar el derecho, pero sí podrá, por ejemplo, está obligado en ese supuesto a que en el juicio él demuestre esa situación, ¿no? Esa imposibilidad jurídica económica, o en todo caso, o sea, también puede argumentar que a lo mejor él utilizó el máximo de los recursos disponibles, ¿no? Así lo señala la observación, o que los recursos que tenía disponibles los ocupó para el desarrollo de otro derecho que de momento a lo mejor consideró más trascendente garantizar, ¿no? O sea, hay distintas maneras en las que la autoridad puede justificar ese incumplimiento. Porque pues el principio de progresividad, o sea, no es, digamos, absoluto, o sea, hay esa excepción, o sea, la autoridad tiene esa posibilidad de demostrar esa situación, pero debe hacerlo, ¿no? Y en este caso, en este asunto en específico, no lo hizo, o sea, únicamente, pues en efecto, de los de autos se advirtió que dejó de entregar el medicamento a domicilio. Y bueno, aquí también lo que es importante en cuanto al principio de progresividad de los derechos humanos es que se consideró que fue en aplicación de esta progresividad del derecho humano a la salud que el Instituto Mexicano del Seguro Social determinó entregar el medicamento a domicilio, porque conforme a la normatividad, o sea, esto es al reglamento del instituto y a su normatividad interna, no se advierte que él tenga la obligación de entregar el medicamento a domicilio. Esta entrega de medicamento es en farmacia, conforme a su normatividad, pero en la sentencia se considera como una aplicación de esta progresividad del derecho el hecho de que el instituto haya determinado entregar este medicamento a domicilio, y en ese sentido, ante la prohibición de regresividad, el hecho de que haya revocado la entrega del medicamento se considera una violación a ese principio de progresividad, y por eso es que en la sentencia se considera que se viola el derecho a la salud en su vertiente de no regresividad respecto del principio de progresividad. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis y comentarios sobre el amparo en revisión 385/2016 y ya lo han escuchado ustedes, este carácter complejo del derecho a la salud. No es fácil, nadie ha dicho que sea sencillo garantizar para la población de un país, de un estado, el derecho a la salud, pero está ordenado por normas constitucionales y por normas convencionales que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado. Sobre esto seguiremos platicando. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en la conversación con Adriana Carmona sobre este amparo en revisión 385/2016, el derecho a la salud, la salvaguarda
y garantía efectiva de este derecho, el principio de progresividad, la prohibición de regresividad, en fin, la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, un conjunto de reflexiones muy amplias que están en la sentencia. Y te quiero ahora plantear, Adriana, lo siguiente. Tú lo habías ya mencionado desde el relato que nos compartiste de los hechos que dan lugar al caso, de la característica de los quejosos en el sentido que son menores de edad, ellos en el momento en el que se suscita esta discusión no habían cumplido 18 años. Y te quiero preguntar por esta parte de la sentencia, porque ¿qué tan relevante es esto? ¿Cómo puede, desde el punto de vista de la argumentación jurídica, ser trascendente? Pienso, por ejemplo, por ahí está en el propio fallo mencionado, el concepto de interés superior de niñas, niños y adolescentes, y luego la propia realidad de un menor de edad que puede tener una mayor calidad de vida, sobre esto ya platicaremos más adelante, pero en cuanto a la minoría de edad, si recibe el medicamento en su domicilio, que si le pedimos que se traslade, porque evidentemente un menor de edad con mucha probabilidad tendrá que hacer ese traslado acompañado de algún familiar, de alguna persona de su confianza, pues que vaya con el menor a la farmacia o que vaya esa persona de confianza a la farmacia y traiga al domicilio el medicamento. En fin, ¿qué tan trascendente es? Esa sería la pregunta que te planteo, Adriana Carmona. ¿Qué tan trascendente es que los quejosos sean menores de edad en el marco de argumentación jurídica que nos plantea la segunda sala? Es muy trascendente, Miguel, porque como ya tú lo mencionas, al ser menores de edad, ello obliga a los juzgadores a resolver con base en este principio de interés superior del menor. Y bueno, ¿en qué consiste este principio? Al advertir que son menores, ello obliga a los juzgadores a considerar que deben desarrollarse en el máximo nivel posible sus derechos y que debe buscarse, digamos, su mejor desarrollo. Estos van a ser principios rectores para la resolución de todos los asuntos en los que participen los menores. Y además eso también pues impone distintas obligaciones a los juzgadores, por ejemplo, también recabar pruebas, ¿no? Y bueno, otro punto también muy importante es la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja. En el caso, este asunto, todavía atendiendo a la fecha de presentación de la demanda, todavía se resolvió en términos de la ley de amparo abrogada. Sin embargo, ya también esa ley, ya desde esa ley establecía la aplicación de la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de menores. Y bueno, también ya estaba desarrollado este principio de interés superior del menor, que bueno, la Corte también ha desarrollado una doctrina muy robusta en relación con este principio y su aplicación obligada por parte de los juzgadores y en general pues de todas las autoridades, que implica esta búsqueda del desarrollo integral del menor, ¿no? Y de la mayor garantía de sus derechos. Entonces, en la sentencia, pues establece que el asunto se va a resolver en aplicación de este principio de interés superior del menor y además también, por supuesto, en aplicación del principio de suplencia de la deficiencia de la queja. Incluso también se precisa que aun cuando durante el procedimiento del juicio de amparo los menores a lo mejor alcanzaran la mayoría de edad, ello no implicaba que ya no iba a suplirse la deficiencia de la queja, porque hay criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien, bueno, ya tiene su tiempo, todavía es aplicable, y se considera que, dado que al momento de la presentación de la demanda ellos eran menores, ello no implica que pierdan, digamos,
ese derecho a la aplicación tanto del principio del interés superior del menor como de la suplencia de la deficiencia de la queja. Y bueno, ello tiene gran trascendencia porque pues nos obliga a nosotros no solo a atender a los argumentos que hayan formulado tanto en la demanda inicial como en su ampliación, sino que nosotros como juzgadores debemos advertir cualquier violación, ¿no? que pudiera también suscitarse con motivo de los actos reclamados. Entonces, pues como verás, o sea, sí tiene una gran trascendencia el hecho de que ellos sean menores. Sin duda, y así lo refleja la propia sentencia y el uso argumentativo de este importantísimo principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, que qué bueno que lo mencionaste, Adriana, porque en efecto es una de las líneas jurisprudenciales de doctrina, digamos, constitucional de la Corte más sólidas y diría incluso más profusas. Hay muchas sentencias donde se han ido poniendo piezas conceptuales al contenido de este principio del interés superior. Y se ha hecho de un modo, creo yo, ejemplar a nivel de derecho comparado, porque realmente ha sido un trabajo muy puntual, muy riguroso, muy profundo en la Corte, y además siempre, tú también lo mencionabas en el bloque anterior, en diálogo con el derecho internacional de los derechos humanos, porque ahí tenemos la Convención de los Derechos del Niño de la ONU del 89, tenemos observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. La verdad es que todo esto se ha aprovechado y ya hoy, para fortuna de todas y todos nosotros, pues forma parte del espectro de material normativo, jurisprudencial, que podemos utilizar en infinidad de casos. Ahí está disponible para quien lo quiera estudiar, así que esto es muy importante. Vámonos al siguiente tema, Adriana. Te quiero plantear, ya un poco lo mencionaste, lo anunciaste, pero quizá valga la pena abundar un poquito más en esto que la sentencia aborda como el marco general de la hemofilia, porque de pronto alguien podría decir, oye, pues ¿por qué no van a la farmacia? Pues ya, que vayan a la farmacia, que se trasladen o que vayan al hospital. Por ahí está mencionado también un famoso hospital del IMSS, ¿no? El hospital de la raza, precisamente. Para quienes vivimos en la Ciudad de México, pues es muy conocido, es un hospital legendario, digamos, en la infraestructura de la salud en México. Y pues alguien podría decir, oye, pues que se traslade al hospital de la raza o que vaya a la farmacia donde le toque, en fin. Pero, ¿qué pasa con esta reflexión de la sentencia, Adriana, de la hemofilia? Hay diversos tipos, incluso más graves, menos graves, hay algunas variantes. A veces no nos fijamos, pero no es una enfermedad sencilla, vaya, no es como que tengas ahí un padecimiento leve, sino que afecta, ¿verdad? Afecta bastante. Cuéntanos esta parte. Claro, sí. En la sentencia justamente para tener un panorama pues más claro y para entender pues esta enfermedad que pues, la verdad es muy delicada, se establece un apartado específico, bueno, se dedica un apartado para poner en claro en qué consiste esta enfermedad. Y bueno, a grandes rasgos te comento que, pues ya como les señalaba anteriormente, en la sentencia se establece que, pues que la hemofilia consiste en esta falta o disminución de un factor en sangre que provoca la no coagulación, ¿no? Y bueno, hay una hemofilia leve y una hemofilia grave, ¿no? Atendiendo a qué tipo de factor en sangre es el que falta. Entonces, en la sentencia se establece que ante digamos, las consecuencias tan graves que puede generar la falta de este coagulante, es que se considera de gran trascendencia tener a la mano ese medicamento, ¿no? Y justamente eso es lo que es parte de la argumentación en conceptos de violación por parte de los quejosos, el hecho de que la revocación de la entrega del medicamento a domicilio, pues les provoca una gran afectación a su derecho a la salud porque ellos ante una emergencia, digamos, ante una hemorragia y no tienen el medicamento en el domicilio, como tú mencionas, tienen que trasladarse de inmediato al hospital. Y bueno, con lo que ello puede generar, ¿no? Que a lo mejor
lamentablemente pudieran perder incluso la vida en el trayecto, ¿no? Y bueno, ¿por qué no acudir a una farmacia? Pues porque ellos son derechohabientes y el Instituto Mexicano del Seguro Social está obligado a entregar esos medicamentos. Y bueno, por eso es que ellos necesitan, en principio, pues tener a la mano esos medicamentos, y no solo el medicamento, sino que en la sentencia también se habla de todos sus instrumentos de aplicación. Entonces, en la sentencia se hace un apartado específico a efecto de señalar, conforme a normatividad o estudios internacionales en materia de, bueno, respecto de la enfermedad de hemofilia, para aclarar este marco, ¿no? Y pues también a efecto de motivar, ¿no? La sentencia y para justificar también los efectos de la concesión de amparo, que bueno, más adelante seguramente vamos a comentar. Oye, y en este sentido, Adriana, esto que comentas es muy importante porque la comprensión, la adecuada, el adecuado entendimiento del tipo de enfermedad que enfrentan estas personas, luego se conecta en la argumentación de la sentencia con un concepto que me parece extraordinariamente importante porque demuestra una gran sensibilidad de quienes integran la segunda sala cuando ellos dicen, es que la entrega en domicilio de medicamentos y de todo lo que se requiere para la aplicación de los propios medicamentos se conecta inmediatamente con la calidad de vida, con la calidad de vida. Ese es el concepto que está en la sentencia y es un concepto enormemente importante a la luz de lo que nos acabas de explicar, de los riesgos de la hemofilia, de las variedades de la hemofilia, de cómo, yo por cierto confieso que no lo sabía evidentemente, pero al leer la sentencia la verdad es que se informa uno mucho, esta repercusión de las hemorragias internas sobre las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo afecta a las articulaciones? Por ahí hay el caso de uno de los niños que padece un dolor tremendo en las rodillas, otro en los codos, por ejemplo, la afectación a músculos, a huesos por tanta hemorragia. Entonces, te pido, Adriana, un comentario sobre este concepto, calidad de vida, en función de que, en efecto, los medicamentos sean entregados en el domicilio. ¿Qué nos puedes compartir, por favor? Sí, en efecto, en la sentencia se establece ese argumento. Digamos, aterrizado el derecho a la salud ya en la realidad, ¿no? Desgraciadamente, a veces como juzgadores suele suceder que a lo mejor se nos olvida que hay personas, ¿no?, detrás de un asunto y bueno, lamentablemente en un asunto como este, donde los niños padecen una enfermedad tan complicada, tan delicada, o sea, me parece que no podía pasar inadvertido, o sea, no podíamos dejar de advertir las afectaciones y las implicaciones y lo que sufren o lo que padecen estos menores con motivo de esta enfermedad, ¿no? Entonces, o sea, como tú comentas, o sea, sí, definitivamente ello es demostrativo de la sensibilidad por parte de la segunda sala al relacionar este derecho a la salud, eh, pues con esta calidad de vida, ¿no? Y bueno, como tú lo mencionas, pues es una enfermedad que definitivamente tiene una implicación en la calidad de vida. Y bueno, la entrega de este medicamento a domicilio, sin duda, generará que ellos puedan llevar su vida pues lo más normal, digamos, posibles, con las menores restricciones, con las menores limitaciones, porque además hay estudios bueno, que demuestran que la aplicación del factor en un determinado tiempo, 60 minutos, 90 minutos, inmediatamente después de la hemorragia, ello provoca una menor afectación, por supuesto, a la articulación y ello, pues, por supuesto, que tiene consecuencias como el hecho de que no sea requerida rehabilitación y además no sea requerida mayor cantidad de factor, ¿no? Entonces, en la sentencia se hace referencia a estos estudios, ¿no?, que establecen, digamos, las ventajas
de que los menores tengan ese medicamento a la mano y les sea entregado a domicilio, porque por supuesto, pues ello se verá reflejado en la calidad de vida que puedan tener, en tanto tendrán una menor afectación a sus articulaciones y pues ello por supuesto les permitirá desarrollarse en todos los ámbitos de su vida, pues digamos con las menores implicaciones que genera esta enfermedad. Esto que mencionas es muy importante porque entonces lo que demuestra la sentencia es que la entrega en el domicilio no es algo, no es una ocurrencia, no es algo que suponga a lo mejor una exigencia de comodidad, ¿no? Oye, yo no me quiero molestar en salir, yo no quiero molestarme en ir a la farmacia. No, es que se conecta con esto que dices, ¿verdad? Con una atención pronta, con una calidad de vida, ya lo decíamos, con un efecto de atención inmediata para evitar deterioros en las articulaciones, ¿no? Como lo plantea la propia sentencia. Esto es muy importante en la vida, en la cotidianidad de estos menores que padecen la hemofilia, ¿verdad? Claro, sí, y bueno, justamente, o sea, esta medida, o sea, se impuso a efecto de beneficiar en específico a este grupo de personas que padecen esta enfermedad, porque bueno, también debemos tener presente esta universalidad de derechos humanos. O sea, de pronto es fácil decir, bueno, los derechos humanos, conforme a este principio, los derechos humanos son para todos. Sí, o sea, pareciera en principio fácil, ¿no? De entenderlo. Sin embargo, ya en la aplicación, en cada caso concreto, no es sencillo. Por ejemplo, en este caso, digamos, la garantía del derecho a la salud implica que el medicamento les sea entregado al domicilio. A lo mejor para no todos será de la misma manera, ¿no? En este caso específico, pues se toman estas medidas en cumplimiento también del principio de progresividad de derechos humanos y bueno, por supuesto, atendiendo a la gravedad de la enfermedad, es que el instituto determinó la entrega de este medicamento y bueno, como ya lo mencionábamos anteriormente, el hecho de que haya revocado esta entrega de medicamento, pues tiene una trascendencia en el derecho a la salud. Sin duda alguna. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación y análisis sobre el amparo en revisión 385/2016 y la protección, ya nos lo platicaba Adriana Carmona, del derecho a la salud para personas hemofílicas, para personas que padecen enfermedades que tienen que ver con la sangre, precisamente con estas hemorragias internas o externas o internas y externas. Regresamos enseguida para la tercera parte de esta conversación y análisis sobre este importante fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con Adriana Carmona alrededor del amparo en revisión 385/2016. Y te quiero plantear ahora, Adriana, un tema que es un tema que sin duda es relevante para el caso concreto, para la calidad de vida de estos 15 menores de edad, pero que trasciende a otros asuntos y que creo que debe generar un particular interés en quienes se asomen a esta sentencia de la Corte. Me refiero, Adriana, a la prueba pericial. Hay una reflexión sobre la calidad de la prueba pericial, sobre la prueba pericial también en un contexto procesal muy determinado, que es el juicio de amparo. El juicio de amparo. ¿Qué modelo de prueba pericial es el que la ley de amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles admiten? Carácter supletorio del Código Federal, evidentemente, en fin. Ahí hay una reflexión. Y por cierto, la valoración de la pericial también, la valoración que deben de hacer los juzgadores. Entonces, creo que hay un universo, Adriana, de reflexiones, de argumentos de la Corte sobre la prueba pericial que también vale la pena rescatar y te pido, si fueras tan amable, de que nos compartas tu comentario al respecto. Claro, sí, Miguel. Bueno, en principio, digamos, para que todas las personas que nos ven tengan más claro, digamos, en qué parte de la sentencia se hace el análisis de las pruebas periciales, creo es importante comentar que en la sentencia
la segunda sala determinó corregir la precisión de los actos reclamados que realizó el juez de distrito, porque como les comentaba originalmente, se reclamaron una gran cantidad de actos, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó los actos reclamados para tener 2 únicamente. El primero de ellos fue la revocación de la entrega del medicamento al domicilio y el segundo, la falta de un tratamiento adecuado, oportuno y en las dosis idóneas conforme a las necesidades de cada paciente. Es en relación con el estudio de este segundo acto reclamado que se hace el análisis de la prueba pericial que señalas. Y bueno, en la sentencia se establece, derivado de que los dictámenes fueron objetados por las partes, es que en principio, como en la sentencia se reasume jurisdicción porque se levantó el sobreseimiento y fue la segunda sala quien se ocupó de estudiar el fondo del asunto, a efecto de valorar las pruebas periciales previamente, se ocupó de desestimar estas objeciones, ¿no? Y bueno, es al momento de analizar esas objeciones que en la sentencia se establece que la prueba pericial no es una prueba colegiada. En ese sentido, no se requiere que las partes tanto la parte quejosa como las autoridades responsables ofrezcan la prueba pericial o señalen un perito a efecto de que rinda su dictamen, puesto que únicamente es necesario el dictamen pericial. En ese sentido, digamos, las objeciones que se formularon en el asunto en relación con imparcialidad respecto de quién emitía los dictámenes, no tenía sentido analizarlo porque no se trata de una prueba colegiada. Esto es, no son necesarios los dictámenes de la parte quejosa como de las autoridades responsables, sino únicamente del perito oficial. Y bueno, en la sentencia pues se establece, como tú mencionas, cuando un dictamen cumple con las características necesarias, digamos, de razonabilidad, de fundamentación, de motivación, de técnica, y sobre todo digamos, de respuestas contundentes, claras, certeras y con un respaldo, ¿no? Y con ese análisis robusto, ¿no? de los documentos analizados. Y es cuando se cumple, digamos, todas estas características que entonces el juzgador, pues, obviamente, estará en aptitud de atender a ese dictamen pericial. En el asunto en concreto, en la sentencia se desestima, más bien no se otorga valor probatorio tanto al dictamen de las autoridades responsables como de la parte quejosa, derivado de que no cumplieron con estas características que yo te menciono. Y bueno, finalmente, posteriormente seguramente también lo vamos a comentar, pero con base en esta prueba pericial, en la sentencia se establece que no se advierte que el Instituto Mexicano de Seguro Social hubiera incumplido con la obligación de otorgar un tratamiento adecuado o de otorgar una rehabilitación o de otorgar estos medicamentos. Sin embargo, bueno, se determina finalmente conceder el amparo. Respecto del estudio de este segundo acto reclamado, con base específicamente en la valoración de este dictamen pericial. Exacto. Oye, y vamos ahora al tema que habías ya anunciado y que por estarnos acercando a la parte final del programa conviene plantar de una vez, de los efectos. Efectivamente, ya lo mencionaste, se les otorga el amparo y cómo la sentencia determina precisamente los efectos para las partes quejosas, Adriana. Sí, bueno, la precisión de los efectos es una parte muy importante de las ejecutorias, porque de ello va a depender, digamos, la facilidad en el cumplimiento o en la ejecución de la sentencia, ¿no? Entonces creo que debemos tener bastante cuidado al momento de precisar los efectos del amparo. En el caso derivado de que se consideraron 2 los actos reclamados, respecto del primer acto reclamado, que fue la revocación de la entrega del medicamento a domicilio,
con sustento en esta violación al derecho a la salud establecido tanto en el artículo 4 constitucional como en distintos documentos internacionales, se concede el amparo a efecto de que de manera permanente el Instituto Mexicano del Seguro Social entregue el medicamento a domicilio a los quejosos. Y bueno, se establece en la sentencia que siempre que sean derechohabientes, ¿no? Claro. Y bueno, ese es el efecto, creo yo, muy importante y muy trascendente pues, en la vida de los quejosos, porque pues a través de esta sentencia se garantiza esa entrega permanente. Así se señala en la sentencia como la entrega, digamos, pues por siempre del medicamento en el domicilio. Ese es el primer efecto que se establece en relación con el primer acto reclamado. Y respecto del segundo acto, que es esta omisión de otorgar un tratamiento adecuado, completo, integral, se establece en la sentencia que aun cuando con la prueba pericial se demostró que el instituto no incumplió con este otorgamiento de un tratamiento, digamos, adecuado, conforme a las necesidades de cada paciente, lo cierto es que atendiendo a la fecha de emisión de los dictámenes periciales, porque, bueno, también es importante tener presente que sí se llevó un buen tiempo la resolución del asunto, derivado, como les comentaba hace un momento, de la dificultad de encontrar un perito especializado en materia de hematología. Fue un procedimiento largo de juicio de amparo. Entonces, a la fecha de resolución del juicio, la segunda sala ya no tenía certeza, digamos, de que fuera vigente el contenido del dictamen. Entonces, atendiendo a que a este interés superior del menor, ¿no? y a la búsqueda de la mayor protección de sus derechos, atendiendo a esta fecha de emisión de los dictámenes periciales, es que se determina mejor conceder el amparo para efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en el manual aplicable en materia de hemofilia, de no tener la información reciente, realice los estudios necesarios a cada paciente, bueno, cada uno de los quejosos, y determine, digamos, su situación actual, y con base en eso, otorgue tratamiento, rehabilitación, o lo necesario a efecto de que cumplir con ese tratamiento adecuado, ¿no? Y bueno, también se establece que conforme a la información científica más reciente y más actualizada, e incluso también se señala que en el supuesto de que hubieran perdido el carácter de derechohabientes, se establece que el instituto deberá canalizar a los quejosos alguna otra autoridad en materia de que formen parte del Sistema Nacional de Salud. Entonces, esos son los dos efectos de la sentencia, creo yo, muy importantes, muy trascendentes. Y bueno, como tú lo señalabas, en esta segunda parte, en este segundo efecto, también da luz de esa sensibilidad, ¿no? de la segunda sala en cuanto en atención, ¿no? a este a lo mejor desconocimiento en el momento de la situación actual de salud de los quejosos, es que determina conceder el amparo, no obstante que con base en las pruebas de autos se advertía que el instituto sí estaba cumpliendo con la atención médica que le era requerida. Correcto, pues sí, importante, trascendente sin duda alguna este conjunto de efectos, y para la vida de los quejosos, bueno, pues ni hablar, ¿verdad? O sea, ahí sí creo que deben estar pues satisfechos dentro de la situación difícil que viven, por lo que nos platicabas, Adriana, de el impacto de la hemofilia en la calidad de vida, en esta proyección hacia las articulaciones, que a veces damos por hecho, pero caramba, cuando duelen no es cualquier cosa, ¿verdad? Así claro. Que sin duda alguna esta precisión que nos acabas de compartir de los efectos de gran trascendencia. Yo te quiero agradecer mucho, Adriana Carmona, por ayudarnos a entender esta importante resolución de la Suprema Corte en el amparo en revisión 385/2016, y también agradecerle a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias
más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.